Vale, vamos a desgranar esto porque me parece fascinante. A ver, pensemos por un momento en esa silla comodísima que tenemos en el salón de casa o en la oficina. Sí, esa butaca en la que te hundes al final del día. Exacto, esa misma. Probablemente la mente humana tiende a creer que su diseño nos invita activamente a sentarnos, que, no sé, casi que nos susurra «soy súper ergonómica, úsame». Ya, claro. Existe esa creencia generalizada. Sí, una creencia casi romántica de que los objetos tienen significado por sí mismos y de que un buen diseño literalmente nos habla. Como si tuvieran voz propia. Eso es. Pero la ciencia cognitiva y la semiótica contemporánea tienen noticias bastante inquietantes al respecto. Y es que esa silla es completamente muda. Ostras, totalmente muda. Es un cambio de paradigma. Y hoy vamos a descubrir por qué. En esta exploración profunda de hoy vamos a adentrarnos en las páginas de un texto que es una joya. El libro Semiótica del diseño con enfoque agentivo. Del investigador Juan Carlos Mendoza Collazos. Ese mismo. Publicado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, nuestra misión hoy es desmitificar por completo cómo interactuamos con el diseño en el día a día. Desde un simple logotipo hasta el envase de un producto en el supermercado. Exactamente. Queremos entender que las cosas no significan nada hasta que nuestra acción entra en juego. Es un punto de partida excelente, la verdad, porque rompe con décadas de teoría tradicional. Totalmente. A ver, durante mucho tiempo, la semiótica se ha obsesionado con estudiar los signos como si tuvieran vida propia, como si el significado fuera, digamos, un líquido congelado dentro del objeto. Esperando a que alguien lo descongele, ¿no? Exacto. Esperando pacientemente a ser descifrado por cualquiera que pase por allí. Sin embargo, el enfoque agentivo que propone Mendoza Collazos da un giro de 180 grados a esta idea. Un giro radical. Muy radical. Nos dice que para entender verdaderamente cómo funciona un artefacto diseñado, primero debemos dejar de mirar el objeto. Ya. ¿Y mirar a la persona? Eso es. Empezar a mirar cómo funciona la mente de quien lo utiliza. Todo este modelo pivota sobre 3 conceptos técnicos que son la base de la experiencia humana: el agente, la agencia y la agenda. Vale, pues empecemos por lo más básico para quienes nos escuchan. Bueno, un agente no es más que un ente con capacidad física y mental para actuar. O sea, en el contexto de este estudio, los seres humanos somos los agentes. Entendido. Somos los actores que entran al escenario, por así decirlo. Pero para que el actor haga algo, necesita esa agencia de la que hablabas. Exactamente. La agencia es la capacidad real, efectiva y constante de dar sentido al mundo que nos rodea. El texto es súper categórico en esto. El sentido no reside en los objetos. Ni en los píxeles de una pantalla. Ni en los píxeles, ni en el cartón de un envase, nada de eso. La dación de sentido es algo que el agente hace. Es una acción. Vale, o sea, no es algo pasivo. No, para nada. Y no lo hace como un ordenador que procesa datos en el vacío. Lo hace de manera continua, filtrado por sus emociones y siempre situado en un contexto muy particular. Claro, el contexto lo es todo. Y para explicar esto, la investigación utiliza un término buenísimo, que es la engranabilidad. Ostras, esa es una palabra con mucho peso. Engranabilidad. Suena a engranajes mentales encajando con el entorno. Es una imagen mental perfecta, de hecho. La engranabilidad es como nuestra mente se acopla a las circunstancias del momento. Pensemos en alguien intentando leer un mapa de la red de metro con un diseño muy complejo. Vale. Si esa persona está sentada tranquilamente en una cafetería tomando un café caliente, su mente engrana con ese mapa de una forma súper relajada. Explora las líneas, analiza las rutas con calma. Eso es. Pero imaginemos a esa misma persona corriendo por la estación de Atocha, con el ruido ensordecedor de la multitud, sabiendo que el último tren sale en 1 minuto. Madre mía, el estrés. La engranabilidad ahí cambia por completo. Drásticamente. Su estado cognitivo, su nivel de estrés y el entorno físico alteran por completo cómo extrae el sentido de ese mismo trozo de papel. El mapa no ha cambiado. Es el mismo diseño. El mismo. Pero la dación de sentido es radicalmente distinta. Y todo esto ocurre porque el agente está persiguiendo el tercer concepto clave: la agenda. Que sería el objetivo final, ¿verdad? El estado al que esa persona necesita llegar de forma imperiosa, como pillar ese tren. Así es. La agenda es la meta. Puede ser un imperativo biológico muy primario, como calmar el hambre o protegerse del frío. O puede ser un objetivo social o de deseo.
como querer llegar a tiempo al trabajo o divertirse con un videojuego. Exacto. O aprender algo nuevo, escuchando una exploración profunda. Toda nuestra agencia se pone en marcha para cumplir esas agendas. Pues me encanta cómo esto desmonta esa idea tan arraigada en el mundo del diseño sobre la supuesta interacción entre el humano y el objeto. Totalmente. Porque siempre se habla de diseñar experiencias interactivas como si fuera una conversación entre dos partes iguales. Y no lo es. Claro que no. Si lo pensamos bien, un sillón comodísimo, forrado en terciopelo, no tiene la intención de invitar a nadie a descansar. No tiene voluntad propia. No quiere interactuar. A mí me gusta verlo con esta analogía. El objeto diseñado es como el guión de una obra de teatro, pero un guión completamente vacío. Buena metáfora. Sí, las páginas están en blanco o como mucho tienen algunas acotaciones escénicas súper sutiles. Ese guión no cobra vida, no significa absolutamente nada hasta que un actor, con una agenda específica, decide interpretarlo. Pues lo fascinante aquí es la precisión casi quirúrgica con la que el autor separa lo que realmente puede hacer el ser humano de lo que simplemente aparenta hacer el objeto. Claro, la apariencia engaña. Mucho. Esa analogía del guión vacío ilustra a la perfección una diferencia técnica crucial en el texto, que es la frontera entre la agencia primaria y la agencia derivada. A ver, cuéntanos la diferencia. Pues quienes nos escuchan poseen la agencia primaria. Es intrínseca a nosotros. Tenemos consciencia, voluntad, emociones y capacidad motora. Somos los agentes reales. Eso es. Los artefactos, ya sea una silla, una cafetera o un teléfono inteligente, jamás actúan por sí mismos. Lo único que poseen es una agencia derivada. Una agencia prestada, ¿no? Exactamente. Que les ha sido asignada por un diseñador a través de ciertas funciones y que depende enteramente de que alguien decida aprovecharla. O sea, si nadie la usa, nada. Si nadie engrana con esa cafetera para cumplir la agenda de tomar un café matutino, la máquina vuelve a ser simplemente plástico, metal y circuitos inertes. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque hay diseños que parecen contradecir esto de frente. A ver, dime uno. Imaginemos una señal de stop, un octágono rojo, enorme, en un cruce súper peligroso. Esa señal significa, universalmente, detente. Sí, indiscutible. Da la sensación de que el objeto mismo nos está gritando, que nos está obligando a parar, no que simplemente está ahí esperando a que nosotros le demos significado. Bueno, es una ilusión óptica de nuestra propia cultura. Y es una observación genial, de verdad. Pero analicemos la mecánica detrás de la señal de stop. Venga. Si un ciervo cruza esa misma carretera y mira la señal, no ve una orden imperativa. Solo ve una forma geométrica roja. ¡Ostras! ¡Claro! No sabe qué es el código de circulación. Exacto. La señal no tiene el poder inherente de detener un vehículo. La orden de parar solo existe porque un agente humano al volante, que tiene la agenda de sobrevivir, de no chocar y de evitar multas, enactúa ese significado. efectivamente, lo enactúa basándose en un código social aprendido. La señal sigue teniendo solo agencia derivada. El poder de frenar el coche sigue estando al 100% en la agencia primaria del conductor. Vale, de acuerdo. Me rindo ante la evidencia. El objeto es un guión vacío. Totalmente vacío. Pero esto me lleva a una duda inmensa. Si el artefacto no habla por sí solo, ¿cómo demonios se las arregla el diseñador para escribir ese guión de manera que cualquiera pueda leerlo, sin necesidad de un manual de instrucciones? Ahí está la magia del diseño. Claro, es que ¿cómo se asegura de que no confundamos una tostadola con una escultura moderna? Pasemos a ver cómo se aplica toda esta teoría a algo tan visual y cotidiano como el diseño gráfico y el diseño de envases. Pues para entender esa especie de alquimia visual, el texto introduce dos conceptos que son el corazón de la experiencia del usuario: la responsividad y la enacción. Términos fuertes. Sí, pero muy lógicos. Pensemos en un escenario muy común citado en la investigación al hablar de diseño de envases, apoyándose en estudios como los de Piqueras-Fissman. El del supermercado, ¿no? Ese. Imaginemos el pasillo de los cereales. El diseñador que crea la caja de cereales trabaja construyendo lo que se denomina responsividad virtual. Responsividad virtual. Suena a que necesitamos unas gafas especiales, pero intuyo que va por otro camino, más psicológico, o sea, nada de metaverso. Totalmente. No tiene nada que ver con la realidad virtual de las pantallas. Piensa en la responsividad como si el diseñador estuviera colocando meticulosamente una serie de fichas de dominó en la caja del producto.
Vale, visualizo las fichas. Es una red de respuestas posibles que se intentan anticipar. Es una respuesta en potencia. El diseñador gráfico no coloca colores al azar. Claro, no pone un verde fosforito porque sí. Para nada. Utiliza una tipografía rústica, tonos verdes apagados y un cartón con textura rugosa y mate para configurar unas acotaciones en ese guión. ¿Preparando el terreno? Eso es, sugiriendo subconscientemente algo así como: si me tocas, seré natural. Si me miras, pensarás en el campo y la salud. Todo ese entramado visual es la responsividad virtual. Pero claro, esas fichas de dominó no caen solas. Alguien tiene que empujarlas. Exacto. Ahí es donde entra la enacción. El diseño no se completa en el estudio creativo, se completa en el pasillo del supermercado. En el momento de la compra. La enacción ocurre cuando el sentido finalmente emerge a partir de la acción real. O sea, el simple acto de caminar, alargar la mano, sentir la textura rugosa del cartón y decidir que ese cereal parece más saludable que el de la caja brillante de al lado. Esa es la inacción. Es el momento en que la mente humana decide empujar la primera ficha de dominó y toda la red de significado cobra vida. Buf, aquí es donde se pone muy interesante de verdad. Porque si el diseñador está colocando esas fichas de dominó de forma tan calculada, en el fondo lo que está haciendo es crear atajos mentales. Atajos para el cerebro, ¿sí? Para que nuestro cerebro no tenga que esforzarse, ¿cierto? No queremos leer la tabla de ingredientes entera. Queremos que el color verde y la textura áspera nos ahorren el trabajo. Has dado en el clavo con el mecanismo cognitivo. Y el autor de la investigación es extremadamente minucioso al separar la intención del diseñador de la realidad del usuario. Marcando una línea fina, supongo. Muy fina, entre dos términos: significancia y significación. A ver, suena parecido. Sí, pero la significancia es el sentido legítimo que el diseñador dejó impreso. Es la ficha de dominó colocada en su sitio. La intención pura. Exacto. El texto utiliza un ejemplo clásico: la imagen de la pipa de Sherlock Holmes. Un diseñador dibuja esa pipa y le otorga la significancia de la deducción, el misterio y la inteligencia astuta. Lo que el diseñador espera que ocurra, básicamente. Eso es. Pero la significación es un momento de la verdad empírica. Ocurre en la mente de quien percibe la imagen. Ya, cuando alguien lo ve de verdad. Si una persona ve ese dibujo de la pipa, su cerebro engrana con la imagen y, efectivamente, se activa la idea de un detective perspicaz. Entonces se produce la significación. O sea, la significancia es la semilla y la significación es la planta germinando en la mente. Preciosa forma de verlo. Y como bien decías, el diseño gráfico es, en esencia, un ejercicio colosal de predicción del comportamiento. Y no lo hacen por simple amor al arte. Para nada. Lo hacen porque persiguen lo que el modelo agentivo llama peragendas. Agendas, o sea, agendas para otros. Si lo estoy entendiendo bien, esto significa que el diseñador o la marca que lo contrata tienen sus propias metas. Evidentemente. La empresa tiene la agenda de aumentar sus beneficios a final de año, pero para lograrlo necesitan afectar la conducta de terceros. Exacto, afectar tu agencia. Así que construyen esta responsabilidad virtual colocando esas fichas de dominó visuales, esperando que nosotros, al intentar cumplir nuestra humilde agenda de comprar algo sano para desayunar, terminemos ejecutando la agenda corporativa de ellos. Es una descripción perfecta de la mecánica de una peragenda. Una agenda diseñada para interceptar y dirigir la agencia de otro. Interceptar la agencia. Suena casi maquiavélico. Bueno, el éxito supremo del diseño gráfico, desde la óptica de la semiótica agentiva, radica en alinear la peragenda del fabricante con la agenda vital del comprador. Para que no haya fricción. Exacto. De tal forma que la enajenación del producto se produzca de la manera más natural y fluida posible. ¡Ostras! Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del mundo diseñado? Porque lo que me estás describiendo es un sistema de una precisión técnica y psicológica apabullante. Es muy preciso, ¿sí? Es que el enfoque agentivo mapea la mente humana para convertir el diseño casi en una ciencia cognitiva de la eficiencia. Si un envase de comida ultraprocesada está diseñado con una responsividad virtual brillante, ¿Sí? y logra que la mente asuma que es un producto artesanal con el menor esfuerzo mental posible, este modelo parece clasificarlo como un éxito absoluto. Efectivamente. Y eso nos lleva al núcleo del debate académico. El enfoque de la semiótica agentiva de Mendoza Collallos es, por propia definición, estrictamente funcionalista.
Solo le importa que funcione. Su estrella polar es la eficiencia. El texto habla repetidamente de la economía cognitiva, que es precisamente lo que mencionabas. Lograr que el cerebro humano gaste la menor cantidad de energía y recursos mentales para procesar un entorno. Ahorro de energía mental a tope. Total. El objetivo final de todo, diseño bajo esta lupa, es la resolución agencial. Es decir, que la persona pueda completar su tarea de la forma más impecable posible. Lo que en la industria tecnológica solemos llamar usabilidad fluida, vamos. Eso es. Este modelo analiza exclusivamente el cómo funciona la mecánica del sentido durante la experiencia de uso, aislando el mecanismo cognitivo de cualquier otra consideración. Es decir, es una lente que aísla la función de la moralidad o del propósito ético del objeto. Optimiza la tarea, sea cual sea. Exacto. Si una aplicación de casino logra retener la atención de alguien sin que sienta el paso del tiempo, resolución agencial perfecta. Estrictamente hablando desde el funcionalismo cognitivo, sí. Sería una engranabilidad óptima y una economía cognitiva perfecta. Tela. Pero, y esto es crucial, el propio documento de investigación reconoce que esta no es la única manera de observar el diseño. En su revisión bibliográfica inicial, el texto contrasta este pragmatismo funcional con la perspectiva crítica del diseño. Ah, vale, hay un contrapeso. Y resulta fascinante ver cómo la literatura académica aborda esta dualidad. Por ejemplo, se cita el trabajo de Owen sobre la semiótica de la indumentaria. Sobre la ropa que llevamos. Sí, cómo la ropa que vestimos participa activamente en la construcción social de las relaciones de poder. Interesante. También se menciona a Hicks, quien establece una dura crítica al predominio del discurso comercial frente a lo que él considera un discurso racional o socialmente responsable en el diseño. Claro, es que la perspectiva crítica cambia completamente la pregunta. Totalmente. Mientras el funcionalismo de Collazos pregunta ¿cómo funciona cognitivamente este objeto?, la visión crítica levanta la mano y pregunta ¿por qué social e ideológico existe este objeto en primer lugar y a quién beneficia estructuralmente? Y esto plantea una pregunta importante, quizá una de las más vivas en el mundo académico y profesional contemporáneo. Quienes defienden la perspectiva crítica argumentan que los objetos nunca son entidades neutrales. Nunca lo son. Afirman que una interfaz o un envase son portadores de discursos que perpetúan sistemas de estatus social o modelos económicos dominantes. Es un contraste teórico fascinante, desde luego. Lo es, porque, por un lado, tenemos la exigencia diaria de crear entornos que ofrezcan eficiencia absoluta, reduciendo la carga mental. Que el usuario no piense. Eso es. Pero por otro, la constante advertencia de analizar el impacto profundo de los discursos que se camuflan en esa misma eficiencia. La investigación nos ofrece esta visión panorámica, mostrando cómo coexisten estas fuerzas. Y dejándonos la tarea de reflexionar sobre esa tensión, claro, porque es un contraste que obliga a replantearse absolutamente todo lo que tocamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sin duda. Y esto nos lleva a la recta final de nuestra exploración de hoy, porque la verdadera pregunta es, ¿por qué debería importarle todo este andamiaje teórico a la audiencia? Esa es la clave. O sea, no hace falta trabajar en un estudio de diseño gráfico para que esto nos afecte. Vivimos asediados por artefactos, Desde la cafetera matutina. pasando por las interfaces del ordenador en el trabajo hasta las notificaciones del móvil por la noche. Constantemente. Entender esta semiótica agentiva, interiorizar que la mente humana posee la agencia primaria y que los objetos son guiones vacíos, a mí me resulta inmensamente revelador. Cambia por completo nuestro rol. Pasamos de percibirnos como consumidores pasivos de experiencias a reconocernos como agentes activos que deciden o no engranar con las ofertas que nos rodean. Exacto. Nos permite ver la matriz de todo esto. Nos damos cuenta de que cada logotipo brillante, cada envase con textura ecológica y cada botón en una aplicación no esconden una magia inherente. No son entes mágicos. No son entidades con voz propia que nos obligan a actuar. Son ofertas de responsabilidad meticulosamente calibradas. Muy bien calibradas. Son redes de fichas de dominó colocadas por empresas e individuos que tienen sus propias peragendas, que muchas veces son puramente comerciales, Y dejan ese guión visual preparado, claro. esperando que nuestra mente, en su afán por ahorrar energía y disfrutar de esa economía cognitiva, lo ejecute ciegamente sin cuestionar a dónde nos lleva la ruta. Y al comprender exactamente esos mecanismos, es decir, cómo el diseño anticipa nuestra atención, explota nuestra memoria visual y dirige nuestra acción, Ganamos libertad. podemos ganar un grado de libertad enorme, sí,
podemos elegir ser mucho más conscientes de cuándo estamos enactuando un objeto por verdadera necesidad y cuándo simplemente estamos cediendo a una peragenda bien diseñada. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para poner el broche final a este recorrido, quiero dejar en el aire una última reflexión. Una idea para quienes nos escuchan sigan masticando mucho después de hoy. Adelante. A ver. Si aceptamos la premisa central de que nuestros objetos cotidianos solo cobran sentido porque la mente humana se lo otorga al intentar cumplir sus propias agendas diarias, Vale. ¿qué sucede cuando estos objetos y pantallas están tan milimétricamente bien diseñados para la eficiencia funcional que sus peragendas ocultas comienzan a reescribir nuestras metas vitales? Como mantenernos hiperconectados o extraer nuestra atención. Eso es, o fomentar un consumismo sin fricciones. Y todo de forma sutil y completamente silenciosa, sin que nos demos cuenta. Es una gran pregunta. Si el guión del diseñador es demasiado perfecto y la economía cognitiva es total, ¿realmente usamos el artefacto para cumplir nuestra agenda? ¿O es la agenda oculta del artefacto la que, en última instancia, nos está utilizando? Ostras, ¿eso da que pensar? Al final del día, tal vez debamos mirar con mucha más suspicacia esa silla comodísima que parece no decir nada, porque el diseño más persuasivo y poderoso de todos es aquel que logra convencernos de que la idea de sentarnos fue nuestra desde el principio.